Voy a empezar esta clase de género y peronismo retomando algunas cosas que dije en el taller de género, pero que es importante tener en cuenta porque nos da la pauta de las tendencias generales en las cuales está enmarcado el peronismo, ¿sí? Las tendencias más de largo plazo, ¿sí? Para ver que algunas cosas no son exclusivas del periodo, sino que están insertados en una tendencia mayor, ¿sí? Yo puse, para empezar, un cuadrito que es la tasa de participación económica femenina, ¿sí? La tasa de participación económica femenina es la cantidad de mujeres, el porcentaje de mujeres que trabajan en relación a lo que es considerado la PEA, la población económicamente activa, ¿sí? El porcentaje de mujeres en edad de trabajar que efectivamente trabajan. Como ven, se parte de un nivel muy alto. En 1895, 41,9%. Un nivel más alto del que uno hubiera esperado, ¿sí? De lo que a veces las fuentes o algunos documentos a primera vista dejaban ver. Pero luego, esa tasa, ese porcentaje de participación de mujeres va bajando. Y ya en 1914 está en apenas 27,4 y sigue bajando 21,7 en 1947. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de mujeres que trabajan va mermando. Esto uno lo puede ver en historias familiares. Mi bisabuela era lavandera y trabajaba. Mi abuela trabajó hasta que se casó, ¿sí? Hay una historia familiar. Esto se puede traducir en historias familiares donde generaciones anteriores trabajan, las mujeres, y luego dejan de hacerlo, ¿sí? Esta tendencia no es exclusiva de la Argentina, se la considera como propia de la mayoría de los países y si esto lo dibujáramos en un gráfico, mostraría una curva en U que empieza muy alto, la participación femenina, ese 41,9, baja hasta casi el 20%, y después vuelve a subir. Es parecido al ciclo clásico en Inglaterra. Inicio de la Revolución Industrial, mucho trabajo femenino, mucho trabajo infantil, cae luego, para luego con el proceso de modernización reinsertarse la mujer en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa las ideas del peronismo en relación a la mujer y el trabajo, pensemos que efectivamente solo el 20% de las mujeres en edad de trabajar, trabajan. Y esto es una tendencia histórica de más largo plazo. Por eso, cuando los manuales peronistas reflejan esto como la familia ideal, como la familia modelo, en parte están reflejando una realidad. La familia peronista es una familia tradicional. El hombre trabaja, la mujer se queda en casa a hacer las labores domésticas, ¿sí? Este es un cuadro pintado en forma anterior, desde finales del siglo XIX, pero aparece repetidamente en todos los manuales escolares del peronismo, ¿sí? Cuando hablo de manuales escolares del peronismo, siempre me estoy refiriendo a manuales que salen publicados desde 1952 en adelante. ¿Por qué? Porque los primeros manuales que se usan bajo el peronismo son los que venían de antes. Los manuales peronistas son los manuales que se hacen ya con la gestión de Méndez de San Martín como ministro de Educación y donde hay una fiscalización muy estricta del contenido de esos manuales, ¿sí? Y que todos tienen una serie de pautas similares. Entonces aparecen estas imágenes, o estas, no sé si se lee, pero bueno, como la hormiguita que viene y que va muy atareada, así es mi mamá, siempre con las labores domésticas, y el padre como el hornero, ¿sí? Que trabaja afuera. Esta variación de imágenes es permanente, ¿sí? El ideal de familia peronista es y la división de roles en cuanto al trabajo es muy fuerte, es muy marcada, ¿sí? Gente que se ha dedicado a estudiar todos los manuales escolares peronistas, solo han encontrado una excepción. No venía con gráfico, así que no la
no la subí, pero en un manual hay un caso de una mujer que trabaja y que es elogiado, ¿sí? ¿En qué contexto está? Citan la frase de Perón, producir, producir, producir. Estamos en el segundo plan quinquenal, que la idea es aumentar la producción, mantener salarios más bien estancados o en retroceso, y el mensaje es, bueno, si Perón dijo producir, 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 Juana, que es joven y capaz y tiene iniciativa, va a ir a la fábrica, va a dejar a los chicos en las nuevas guarderías y centros de atención de la Fundación Eva Perón y va a cumplir con el mandato de producir, producir, producir. ¿Sí? Pero esto es una excepción, no hemos encontrado otras. Por ejemplo, leyendo la revista Mundo Peronista, que es una de las fuentes que yo propongo para trabajar estos temas en el trabajo final, aparecen ciertos cambios en relación a la familia en torno a 1952 en adelante, en torno al segundo plan quinquenal, pero no se modifica el rol de la mujer. El rol de la mujer es interpelada como ama de casa. ¿Cuál es la tarea de la mujer en el segundo plan quinquenal? Vigilar la economía doméstica. La tarea de la mujer es ahorrar, economizar. Camine, señora peronista, camine. Vaya, recorra ferias, no se haga traer las compras a su casa, busque lo más barato, compre en cooperativas. La tarea de la mujer peronista es esa, al punto que es sistemáticamente organizada en todas las campañas de abaratamiento de la vida. Ya a principio del gobierno peronista se invoca a las mujeres a participar en esas campañas, vigilar los negocios, denunciar los que suben precios, y esto va a ser mucho más organizado con el segundo plan quinquenal, ¿sí? Donde ya está el Partido Peronista Femenino y donde una de las tareas de las unidades básicas es reuniones con las amas de casa para plantear la necesidad de ahorrar y la forma de hacerlo y la forma de lograr el segundo plan quinquenal, ¿sí? Ahí podemos encontrar una de las primeras diferencias entre la propaganda peronista y lo que sucede realmente. Uno lee Mundo Peronista y están entrevistas a decenas de amas de casa diciendo: lo que nos dice Perón no es ningún sacrificio, es solo velar por los productos y evitar gastos innecesarios. La supresión del consumo de carne no es un problema, es solo temporario. Vamos a estar bien, todos con nuestro esfuerzo, ¿sí? Bueno, en unos archivos, en unos archivos que se dieron a conocer hace poco y que en general no están siendo lo suficientemente explorados, que son todos los documentos. Siempre se dijo que no teníamos los documentos del gobierno peronista porque el gobierno militar los había destruido. En realidad no los destruyó, los guardó. Anduvieron dando vueltas por distintos sótanos. Hace poco tiempo fueron a parar todos los documentos que incautó el gobierno militar, fueron a parar hace muy poco al Archivo General de la Nación. Y ahí hay miles de cajas de documentación peronista, ¿sí? El tema es que la mayoría de ellas no están clasificadas. Por lo tanto, todavía los historiadores en gran medida no las usaron porque están esperando que los del archivo las clasifiquen para saber qué hay e ir a buscarlos. O buscan las cosas muy particulares que ya están clasificadas. Yo hace 2 años que empecé a trabajar con ese archivo y empecé a ir y a pedir cajas. Bueno, pero acá no sabes qué hay. Tráeme de la 1 a la 5, de la 5 a las 10, así hasta llegar a las 100 de un grupito de cajas, después otras 100 y sucesivamente. Y ahí encontré varias cosas interesantes. Respecto a esto, toda una serie de cajas que reunían material de la Secretaría de Prensa del Gobierno, había unas planillitas que llenaban las mujeres del Partido Peronista Femenino con las reuniones, con los resultados de las reuniones de la campaña del segundo plan quinquenal. Y ahí tenían que decir cuándo hicieron la reunión, cuántas afiliadas fueron, qué dijeron las afiliadas, qué problemas plantearon, qué dijeron ellas como dirigentes para convencerla de que los problemas no eran tales de solucionarlos, y también tenían que aclarar si las quejas venían de gente rica, gente pobre, etc. Bueno, yo encontré varias planillitas de ellas, de Tucumán, de Santiago del Estero,
Y las mismas dirigentes del Partido Peronista Femenino en esas planillitas se quejaban. Y dicen, bueno, las cosas no alcanzan, los salarios están congelados. ¿Cómo hacer para ahorrar más? Pregunta del formulario. Respuesta, no se puede porque ya no alcanza la plata para nada. Y aparecen todos. Y en la respuesta de cómo hicieron para convencer a las afiliadas, de todas las planillas que vi, solo una pone algo. Porque todas las demás están convencidas que le están pidiendo algo no demasiado plausible. Solo una pone algo y dice que les dijo que en algún momento iban a aumentar los sueldos. Esto es 1952, ese algún momento es 2 años después. Pero ahí se ve un poco el cruce entre la propaganda y la realidad. ¿Sí? El punto importante igual es, para este momento, la mujer es interpelada como ama de casa, sobre todo. ¿Querías hacer? Yo estaba pensando que puede tener que ver este odio visceral que tenían hacia, por ejemplo, Victorio Campo y Silvino Campo, que eran mujeres que trabajaban y no se dedicaban a lo doméstico. Puede haber algo de eso. Ahora, cuando avancemos, seguramente vas a encontrar más razones para un odio. El odio ya tiene otros elementos y tiene otros componentes también, que tienen que ver lo de clase. Si querés un rechazo de las ideas peronistas de género por parte de feministas clásicas, hay otros motivos también. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora lo que decimos es, la familia peronista es una familia tradicional, esto está enmarcado en una tendencia de largo plazo, donde hay una reducción de la cantidad, no de la cantidad, el número absoluto de mujeres que trabaja aumenta, pero la proporción disminuye. Aumenta la población, aumenta el número absoluto de mujeres que trabajan, pero la proporción de mujeres que trabajan disminuye. Entonces, estas imágenes que vemos en los manuales, de alguna manera reflejan la realidad simplemente. Ahora, la realidad, al mismo tiempo, también incluye este otro elemento. En términos absolutos, las mujeres que trabajan siguen incrementándose. Por más que sean una minoría, numéricamente son importantes. En 1947 son casi 200.000. ¿Sí? Además, hay una preocupación increyendo por el problema, sobre todo porque esa gran cantidad de mujeres que trabajaban a finales del siglo XIX, la gran mayoría trabajaban en sus hogares, costura, distintas tareas domiciliarias. Con lo cual trabajaban, pero desde distintos puntos de vista. La iglesia, por ejemplo, no es tan problemático, porque no sale del hogar, no sale de la familia. ¿Sí? En cambio, para mediados de siglo, las tareas femeninas son otras. Servicios, telefonistas, por ejemplo, algo en manufacturas, textil, alimentación. Y entonces, ahí, desde la percepción social, ese trabajo de la mujer fuera de la casa es visto como más problemático. Acá las imágenes que puse es de una película de 1938, que se llama así, ese es del inicio, Mujeres que trabajan, con Nini Marshall, y que da cuenta de esa, que se filmen películas de este estilo, da cuenta de esta creciente preocupación por el problema de la mujer que trabaja. ¿Sí? Y en esta película es bastante interesante. La obra original está basada en un texto de un escritor que tiene influencias más radicales. Es muy interesante cómo hay una reivindicación del trabajo femenino en sí mismo y hay varias escenas muy interesantes. Aparece un hijo de una de estas trabajadoras y frente a la posibilidad de que lo críe el padre, pero alejándolo de la madre, un padre dueño del negocio, etcétera, un padre de otra clase social, en conjunto las mujeres que viven en la pensión, son las mujeres que trabajan con la madre, deciden que entre todas lo van a cuidar.
¿sí? En muchos aspectos tiene elementos muy progresivos de género, aunque algunos no tanto. Ahí tenemos la rubia de allá, hace de una persona comunista que lee, etcétera, que va marcando varias líneas, no solo de género, sino clasistas, pero que termina la película en un tono más conciliador, como hay un casamiento, y dice, ay, quizás si yo encontrara a alguien no leería tanto. Con lo cual, como que la película necesita en el remate rebajar el tono, ¿sí? Pero esta es una película de mucho éxito, entonces nos habla de las ideas del momento, de que hay que hay en la sociedad una progresiva reivindicación de la mujer que trabaja, ¿sí? Una preocupación de los problemas sociales asociados a ellos. De algún modo, esto el peronismo también lo contempla, aunque el ideal peronista es que la mujer no trabaje, ¿sí? Lo contempla y aparece la idea de dignificar a la mujer que trabaja, como aparece en otros espacios, humanizar el trabajo femenino, y en relación al trabajo femenino aparece la idea de la dignificación de la mujer que trabaja. Bajo el peronismo se observa en la belleza de la mujer trabajadora. Hay un antes y un después. Hay algunos cortos publicitarios, propagandísticos, muy típicos bajo el peronismo, que es antes y después. Todos los afiches son antes y después. El 1 de mayo, antes y después del peronismo. Todo es antes y después del peronismo. Y marcan mucho la diferencia. En relación a la mujer trabajadora es, antes del peronismo, era la pobre mujer trabajadora que en la fábrica perdía su feminidad por el horario, que trabajaba, por las condiciones. Ahora puedo ser mujer, puedo trabajar y puedo ser bella. Un minuto, ahí va. Y esto quedó ejemplificado en los primeros años en la idea de la elección de la reina del trabajo, ¿sí? La idea de que los gremios seleccionaban sus reinas, las postulaban como candidatas a reinas del trabajo, y el 1 de mayo, en esta reformulación de toda la liturgia del 1 de mayo, Perón elegía a la reina del trabajo. Y eso era un símbolo de las mujeres obreras. Con el peronismo estamos bien y somos hermosas. Y de tal forma se elige a la reina del trabajo. Sí. No, yo quería agregar algo más. Además de estos ejemplos, otro ejemplo, por ejemplo, es La razón de mi vida, donde Vila en alguna parte del texto dice, también incluso para las mujeres que son militantes, no recuerdo si para las mujeres trabajadoras o puntualmente las que son militantes, dice, no se necesita estar, una puede ser linda y aún así ser trabajadora, ser militante, puede estar bella, puede ser. Sí, exacto. Ahora vamos a ir, yo les decía, puse La razón de mi vida como fuente para esta unidad. Ahora incluso traje algunos fragmentos para las próximas diapositivas. Pero esto de la belleza y no perder la feminidad es una constante. De hecho, a las dirigentes de las unidades básicas del Partido Peronista Femenino, Eva Perón les indicaba que tenían que estar siempre muy arregladas, peinadas, maquilladas, con las uñas pintadas. Eran indicaciones expresas. Así como la unidad básica tenía que estar ordenada, limpia, aseada y con un jarrón con flores. Todas eran pautas establecidas, ¿sí? Ahora, yo decía, esto para la mujer que trabaja, pero lo cierto es que para el peronismo el ideal no era que la mujer trabajara. Esto se engarza con ideas que vienen de antes. Acá les pongo, en 1940 hay un congreso de población argentino, y ese congreso, uno de los primeros principales problemas que discute es lo que ellos llaman denatalidad. La caída en la tasa de nacimientos. ¿Sí? Están preocupados, esto no solo los demógrafos, los economistas están muy
preocupados respecto de la caída de la tasa de natalidad en un contexto en que la inmigración se ve interrumpida. Esta preocupación emerge con la Primera Guerra Mundial. Ya no llega inmigración y encima las mujeres quieren tener menos hijos, tenemos un problema. La economía argentina así no funciona, necesitamos más obreros. Por ende necesitamos más niños. Por ende necesitamos que la mujer se quede en la casa y quiera ser madre de más hijos. Esta es la tendencia principal. Desde el ángulo demográfico-económico, la levanta, por ejemplo, Alejandro Bunge, director de la revista Economía Argentina, de donde salen muchos de los técnicos del primer plan quinquenal peronista. A la vez la levanta la Iglesia. La Iglesia no quiso nunca que la mujer salga de su casa a trabajar. Entonces, por ejemplo, la Iglesia promueve esta medida que es el salario familiar, que es un decreto del gobierno ya militar del 43. Pero el salario familiar exclusivamente masculino. Lo cobra el jefe de familia varón. Si tiene hijos legítimos. O sea, tiene que probar que está casado y que tiene hijos legítimos. Después vamos a hablar un poco de los hijos legítimos y ilegítimos. Con lo cual, es una medida para fomentar el empleo masculino y desincentivar el empleo femenino. Está pensada así. Después fue una gran lucha que se incorporara, que una mujer, al menos si era único sostén del hogar, se incorporara a cobrar el salario familiar. Pero en sus orígenes no era esto, ¿sí? Es un elemento más que aumenta la brecha salarial. Yo el otro día, el viernes pasado, había traído unos cuadritos sobre la brecha salarial en los convenios de 1954. Y mostraba que persistía la brecha salarial y que cuando en los convenios legalmente establecidos, cuando en los convenios por igual tarea se pactaba el trabajo de hombres y mujeres, había una diferencia de en torno al 20-25%, en algunos casos más, ¿sí? Esa es la diferencia por convenio, pero a eso el varón cobra salario familiar si tiene hijos, la mujer no, con lo cual la brecha salarial se amplía. No lo tengo registrado completo cuándo se instituyó. Hay muchas idas y venidas, incluso desde este periodo. Hay juicios, hay negociaciones en convenios. En convenios de los 60 ya empieza a aparecer. Incluso en algunos convenios del 50, el sindicato pide que lo empiece a cobrar la mujer en ciertos casos, ¿sí? Pero no, no sé cuándo es la ley general, pero va a haber, desde este mismo momento en adelante, va a haber una lucha y va a haber sindicatos más progresivos que van a empezar a pedir que las mujeres también lo cobren. Y como en muchas cosas de la legislación laboral argentina, la legislación laboral argentina es la general, es muy acotada. La ley de contrato de trabajo general recién está en 1974. Lo que hay antes es una ley de contrato de trabajo, que era la de comercios, que se fue ampliando a distintos sectores, pero algunos sí u otros no. Y muchos derechos laborales lo van consiguiendo distintas ramas por convenio, y es muy desparejo el momento en que eso llegue a cada sector. Piensen que hoy en día todavía empleados rurales, estatales, municipales, empleada doméstica, no están en la ley de contrato de trabajo general, tienen estatutos diferentes. Sí. Muy fragmentaria toda la legislación laboral argentina. Entonces decía, esta idea del salario familiar va en ese sentido de conformar esa familia ideal, ¿sí? El peronismo en ese sentido reproduce el ideal de domesticidad de la mujer, el ideal de familia tradicional, pero lo que hay es, si se quiere, una democratización de ese ideal. En el sentido de la idea es, ahora todos pueden tener esta familia. Ahora, con el bienestar peronista, ahora todos los padres de familia pueden ir a trabajar tranquilos que su esposa los espera en la casa, ¿sí?
De la casa al trabajo y del trabajo a la casa es para los varones. Para la mujer es la casa. Y después va a salir un poquito más, que es al Partido Peronista Femenino, pero va a ser pensado como una extensión de la misma casa femenina. Me fueron haciendo un par de comentarios en relación a frases de Eva Perón en La razón de mi vida. ¿Sí? Esta es una de ellas. Todos los días millares de mujeres abandonan el campo femenino y empiezan a vivir como hombres. Trabajan casi como ellos, prefieren como ellos la calle a la casa. No se resignan a ser madres ni esposas, sustituyen al hombre en todas partes. ¿Eso es feminismo? Yo pienso que debe ser más bien masculinización de nuestro sexo. Cada día es mayor el número de mujeres jóvenes convencidas de que el peor negocio para ellos es formar un hogar. Y sin embargo, para eso nacimos. ¿Sí? Sigue. Nacimos para constituir hogares, no para la calle. La solución nos la está indicando el sentido común. Tenemos que tener en el hogar lo que salimos a buscar en la calle, nuestra pequeña independencia económica. El ideal de Eva Perón es, en relación a la mujer, es reproducir el orden social existente, así como el peronismo reproduce el orden de clase existente y busca mejorarlo con la idea de la humanización del capital. O sea, mantenemos la explotación, mantenemos las relaciones de clase, pero lo humanizamos, lo mejoramos un poco. Bueno, en relación a las relaciones de género, el ideal es el mismo. Se mantienen las relaciones patriarcales, diríamos, pero las humanizamos un poco. Les damos un plus. Aparece ahí la idea de que la mujer se quede en la casa, pero que tenga una pequeña independencia económica. Ella, al mismo tiempo, que dice, mi ideal sería algún tipo de subsidio a la madre de casa, para que la mujer tenga su plata propia y no quiera salir a trabajar para tener independencia económica, para que consiga la independencia económica mínima, acotada, quedándose en su casa. Ese es el planteo. Pero dice, bueno, eso está muy lejos todavía. No. Es claro que si uno habla de programa de género acá, si uno puede hablar de feminismo, es el feminismo de la diferencia. ¿Sí? El feminismo que dice las mujeres no son iguales a los hombres, tienen otros valores espirituales, morales, funciones en la vida, otros roles, y a lo sumo vamos a mejorar eso y vamos a reivindicarlo. ¿Sí? La reivindicación de la maternidad, etc. Y el programa político es similar. Hoy las feministas de la diferencia, en general muy posmodernas hoy, plantean este tipo de políticas para permitir a la mujer desarrollar sus valores y roles más valiosos, la maternidad. Bueno, Eva Perón no puede, como ella dice, mi ideal de que cada ama de casa reciba un pequeño subsidio está muy lejos, eso no puede hacerlo. Lo que sí se dedica a hacer en la Fundación Eva Perón es a distribuir máquinas de coser. Para finales del gobierno peronista, esta cifra es del 53-54, la Fundación compraba anualmente 500.000 máquinas de coser. Eso da la pauta de más o menos lo que distribuía. Bajo la idea esta de cosiendo algo en la casa, la mujer puede hacerse un ingreso extra que le permite, bueno, un gastito que ella quiera. Una mínima independencia económica, sin querer salir a buscarla afuera. Entonces, ¿qué tipo de movimiento de mujeres va a buscar liderar Eva Perón con estas ideas? Vamos a acercarnos un poco a las ideas en relación a los movimientos feministas. El camino feminista me dio un poco de miedo. ¿Qué podía hacer yo, humilde mujer de pueblo, allí donde otras mujeres más preparadas que yo habían fracasado rotundamente?
caer en el ridículo, integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas. Ni era soltera entrada en años, ni era tan fea, por otra parte, como para ocupar un puesto así. Que por lo general en el mundo, desde las feministas inglesas hasta aquí, pertenece casi con exclusivo derecho a las mujeres de ese tipo. Mujeres cuya primera vocación debió ser indudablemente la de ser hombres. Sí. Así como el peronismo es muy crítico, muy duro de cualquier corriente del movimiento obrero anterior, de la izquierda, del socialismo, del comunismo, Eva Perón es muy crítica de los movimientos feministas en sí mismos. ¿Sí? Hay que reconocer una cosa igualmente. El sufragismo argentino le dio muchos flancos débiles, que la verdad ni siquiera se molestó en explotarlos, que quiero decir. Si hubiera querido el peronismo, podría haber criticado abiertamente a las sufragistas previas, porque lo que es cierto es que el movimiento sufragista, el movimiento femenino por los derechos del voto de la mujer, había sido un movimiento burgués, casi más burgués y liberal que los movimientos sufragistas en otros países. Por ejemplo, el movimiento sufragista en Estados Unidos, como en Estados Unidos no votaban las mujeres y tampoco votaban los negros, desde relativamente temprano hubo una coincidencia entre el movimiento femenino y el movimiento de los derechos negros. Y lo hizo, aún siendo un movimiento liberal encabezado por mujeres de la burguesía, lo hizo más receptivo a demandas obreras. Aunque, bueno, luego se bifurcaron. En cambio, el sufragismo argentino es muy liberal y muy burgués, al punto de que en la década del 30 las sufragistas argentinas están pidiendo el voto para la mujer que sabe leer y escribir. El voto para la mujer burguesa, para la mujer pequeño burguesa. ¿Por qué si los hombres que no saben leer y escribir pueden votar, las mujeres que no saben leer y escribir no podrían hacerlo? ¿Sí? En ese sentido, el sufragismo argentino anterior ofrece mucho que desear. Al mismo tiempo, tampoco fue demasiado astuto en términos tácticos ante la coyuntura del 43-45. Cuando el gobierno militar del 45 está buscando la salida del pantano donde está con la posibilidad de elecciones, y ya se empieza a discutir, pues se está discutiendo en todo el mundo, el voto femenino, las sufragistas dicen, referentes históricas del movimiento del sufragio femenino, dicen, no, si el voto me lo da un gobierno militar no lo quiero. Es como el PC cuando dice, si el gobierno militar me da aguinaldo, entonces no lo quiero. Y salgo a tratar de convencer a los obreros de que no cobren aguinaldo. Bueno, ese mismo error en algún punto lo comete el sufragismo argentino previo al peronismo. Con lo cual deja un campo abierto enorme para que el peronismo, y Eva Perón en particular, acapare la noción de, y se pueda presentar como el único sector promotor y gestor del voto femenino. ¿Sí? Ley que se sanciona en 1947. ¿Sí? El peronismo va a presentar a... dale. En San Juan ya habían votado las mujeres. A nivel provincial ya había antecedentes. ¿Sí? Exactamente, en San Juan ya había voto femenino. En el 47 sale la ley de voto femenino a nivel nacional. Cuando sale la ley hay un gran acto en Plaza de Mayo, en el cual hay discursos de Perón, el ministro de Interior, y Eva Perón, y hay toda una escenificación de Perón dando la ley firmada a Eva Perón, quien dice recibirla de mano de Perón a nombre de todas las mujeres. Entonces aparece toda una significación donde es Perón quien da ese derecho a las mujeres y Eva Perón quien logra ese derecho hasta entonces denegado. Y como decía acá, donde quienes lo intentaron anteriormente
fracasaron rotundamente. Bien, lo cierto es que había cambiado el contexto en todo el mundo, se estaba empujando a favor del voto femenino, hasta la Iglesia lo apoyaba en términos similares a los que lo apoya el peronismo, que es la mujer con su voto va a remoralizar la vida política porque sus valores de cuidado, maternales, etcétera, se van a proyectar a la vida cívica. Al mismo tiempo se erige a Eva Perón como la gestora única de esto. Esto es gradual, por ejemplo, en las sesiones parlamentarias de discusión del voto, se empieza a mencionar a Eva Perón como una de las personas que hacen la campaña. Ya después, un par de años después, los noticieros Sucesos Argentinos, que tienen algún videíto, después les mando el link, era muy pesado para proyectar acá, ya la muestran a Eva Perón, única gestora del voto femenino, lo cual no es cierto. Toda la Cámara votó a favor del voto femenino y además ella personalmente se involucra en la campaña después de que ya hay una ley con aprobación en el Senado, con lo cual entra tardíamente esa campaña y cuando hay un consenso absoluto para desarrollarla. Pero efectivamente el voto femenino y el lugar que le cabe a ella en la propaganda respecto a ser la única impulsora del voto femenino, la que tiene éxito donde otras fracasaron, la erige como referente político. Es uno de los elementos de la constitución de Eva Perón como líder. A partir de ahí, aunque con una demora de 2 años, se va a pasar a formar, bueno, tenía más citas de estas, pero bueno, después las leen ustedes. A partir de esto se va a pasar a formar el Partido Peronista Femenino. Hay una demora. En el 47 es la ley de voto femenino y el Partido Peronista Femenino no se lanza hasta el 49. Yo creo que es... mucho se dijo de como Perón no quiere que la mujer vote en realidad hasta el 51. ¿Por qué? Porque es la campaña presidencial. Quería que el efecto político del primer voto femenino fuera en una elección importante, en la elección presidencial. Por eso, si bien está la ley en el 47, se pueden aducir problemas de empadronamiento, etcétera, pero la verdad es que el primer voto llega en el 51 porque Perón quería jugar esa carta en el momento de las elecciones presidenciales. Y entonces, por eso no se armó el Partido Peronista Femenino antes. En realidad hay también otra razón, que es, en el 46-47 Perón tiene un bolonqui armando el Partido Peronista. ¿Sí? Ustedes saben que Perón va a elecciones con varias listas que lo apoyan. La del Partido Laborista, que es la que le aporta el 70% de los votos, la de los sindicatos, y una de un grupo de extrema derecha y una de la Unión Cívica Radical Renovadora, el grupo radicalismo que se cinde y va con Perón. Ahora, después de las elecciones, Perón decide eliminar que estos partidos se disuelvan y formen un partido único. El Partido Laborista presenta cierta resistencia, que la verdad es que es mayor de lo que se cree, porque incluso después de cerrado el Partido Laborista, están los laboristas por todo el país pidiendo autorización para hacer actos, el gobierno denegándoselas, y tiene 2-3 años bastante difíciles en ese punto, ¿sí? Y donde incluso la represión, que es más que nada parapolicial, del grupo de la Alianza Libertadora Nacionalista, va hacia el laborismo. Hay varios muertos obreros en esta época del laborismo, más que del comunismo. Porque el principal desafío para Perón en esta época es el laborismo. El dirigente de la CGT, Cipriano Reyes, etc. Entonces, hasta que no resuelve ese problema, no se larga a armar el Partido Peronista Femenino. Que
se lanza en el 49 cuando esto ya está en orden. Acá yo muestro una foto de la manifestación en pro del voto femenino de septiembre del 47. No sé si se llega a leer ahí, Centros Femeninos María Eva Duarte de Perón. ¿Sí? Desde la campaña electoral de Perón en el 46, se forman muchos centros cívicos en apoyo a la candidatura de Perón. Son como unidades básicas espontáneas. Brotan por todo el país. ¿Sí? Dan muestra de una participación popular muy fuerte. O sea, yo vivo en Lanús y en mi casa pongo un centro cívico peronista. ¿Por qué? Porque hago campaña por Perón. Muestra una vida política muy rica y muy fuerte. Dentro de esos centros que se forman, hay varios que son centros cívicos femeninos. ¿Sí? Ahora, muchos de esos centros cívicos, la mayoría, eran del laborismo. ¿Sí? Por ejemplo, en La Plata, María Roldán, una dirigente del frigorífico, dirigía uno de los centros femeninos. ¿Sí? Cuando se forma el Partido Peronista, todos los centros cívicos estos desaparecen. Algunos se constituyen en unidades básicas, otros no, porque la vida del partido se regimenta mucho. Lo mismo va a pasar con los centros cívicos femeninos. Cuando se crea el Partido Peronista Femenino, la orden es que todos los centros cívicos femeninos quedan incorporados. Ahora, ¿cuál es la dinámica que ocurre? ¿Cómo se va a estructurar el Partido Peronista Femenino? Eva Perón va a ser más vertical que el Partido Peronista masculino. Todo se elige de arriba hacia abajo. Eva Perón elige personalmente una delegada censista para cada provincia. A su vez, esa delegada censista elige 2 o 3 que pueden ser subdelegadas por localidad. Se las manda a la lista de Eva Perón, las revisan, o sea, investigación de antecedentes, etcétera, se eligen. En general en localidades se elegían 2 por localidad, para que no quedara una que acaparara el liderazgo. De la misma manera, las delegadas censistas, ninguna era delegada de su propia provincia. ¿Para qué? Para que no fueran caudillas, para que no hubiera un liderazgo alternativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las dirigentes de estos centros cívicos femeninos, las que tomaron la posta desde el 45-46 y armaron estos centros cívicos femeninos? Son desplazadas. Eva Perón les dice, acá estoy tomando toda la historia del Partido Peronista Femenino, está muy bien estudiado. Hay varias obras, pero la mejor, la última, más completa, es la de Carolina Barri, Evita Capitana. Sí. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que da Evita a las delegadas censistas para seleccionar subdelegadas? O sea, le dice, podés tomar a alguien que haya estado en los centros femeninos antes, pero nunca a sus dirigentes. ¿Cuál es la excusa? Porque estaban imbuidas de la vieja política. El peronismo es algo nuevo, el Partido Peronista Femenino es algo nuevo, y no queremos dirigentes que, como actuaron en política antes, ya se parecen a la vieja política. Bajo esta excusa, se desplaza a las dirigentes políticas que habían surgido espontáneamente, que venían trabajando y que tenían, obviamente, más voluntad de independencia y muchas de ellas vinculaciones con el laborismo, que era el sector del peronismo que Perón quería controlar y reducir su influencia. El Partido Peronista Femenino también muchas veces
se va a hablar de movimiento. ¿Qué pasa? Hay una búsqueda de lanzar a la mujer a la vida política y al mismo tiempo no confrontar con los valores de la época. Y en ese sentido, la idea es que la unidad básica femenina es una proyección del hogar. ¿Sí? Solo pueden entrar mujeres. Al menos en vida de Eva Perón hay una muy fuerte segregación por sexos dentro de la vida política del peronismo. En las unidades básicas solo pueden asistir mujeres. Hay un elemento que puede ser válido, que quiere decir es, piensa en unidades básicas por todo el país, para evitar pruritos o resquemores en regiones que pueden ser hasta más tradicionales, que quisieran chocar con la moral, ¿sí?, de la zona y que la gente no quisiera que sus esposas e hijas fueran unidad básica. La idea de la unidad básica solo van mujeres era como un reaseguro, ¿sí? Ahora, esa segregación se mantiene a otros niveles. Por ejemplo, las mujeres no pueden ir a los actos políticos organizados por las corrientes peronistas masculinas. Esto en vida de Eva Perón. Solo podían ir a los organizados por la CGT, para lo cual la presidenta del partido, Eva Perón, emitía una autorización especial. La segregación entre sexos es muy fuerte. Por otro lado, el disciplinamiento del verticalismo es muy fuerte. O sea, las unidades básicas, al organizar el Partido Peronista Femenino, aparte del masculino, le dan otras reglas. Por ejemplo, el Partido Peronista masculino, cada unidad básica tenía que tener mínimo 50 afiliados. Y los mismos afiliados elegían el dirigente de esa unidad básica. En el Partido Peronista Femenino, no. Es de arriba hacia abajo, se van eligiendo quién dirige. Ahí. Las delegadas censistas no podían hablar entre ellas. O sea, la delegada esa corriente vertical, ¿sí?, Eva Perón habla con las delegadas censistas que hablan con las subdelegadas, no podía ser alterado. La delegada de una provincia no podía hablar con la delegada de otra. Pasó un caso, la despidió Eva a las dos, enseguida. ¿Sí? Entonces, no hay lugar para la iniciativa política propia. Sí. La delegada es provincial y después a nivel municipal está la subdelegada censista. Una por provincia, 23 creo que eran en ese entonces. Una por provincia y a su vez una por municipio, o más por municipio a veces. Entonces, no hay espacio para la iniciativa propia. Para nadie. Néstor le hizo lugar a Alicia, pero Eva Perón no le hizo lugar a su hermana. En el Congreso de Fundación del Partido Peronista Femenino, Eloísa, hermana de Eva Perón, hizo que las mujeres de Junín fueran con carteles y vivaran su nombre. Ahí se acabó la vida política, la carrera política de la hermana de Eva Perón. Eva Perón no va a permitir que nadie compita con su liderazgo, ni siquiera su hermana. ¿Sí? El hermano sí, eso es otra cosa. Pero bueno. Sí. Sí. La mayoría, hay muchas que son esposas de gente vinculada al movimiento, esposas de distintos sectores. Es muy variado el origen. Eva Perón las elige personalmente a cada una de ellas, como ella dice, por intuición, ¿sí? Juzgando sobre todo su fidelidad al peronismo, ¿sí? Hay algunos casos muy particulares, hay un par de mujeres que son colaboradoras de ella de la Fundación de Eva Perón, que vienen trabajando con ella antes.
que son las de alguna manera hicieron carrera independiente. Trabajaron con Eva Perón en la Fundación Eva Perón y después ella las elige para el Partido Peronista Femenino. Eva Perón dice que sacó a todas las delegadas de la Fundación Eva Perón. No, son 5 o 6 que salen de la Fundación Eva Perón. 2 o 3 que son casos más raros. Fanny Navarro era una artista peronista de primera hora, es elegida delegada censista. Y después otras son esposas de alguien del movimiento, ¿sí? Nunca gobernadores, pero son esposas de alguien del movimiento, de distintos sectores del movimiento. Esposas de militares. Un ejemplo, que es alguien que tiene corta vida, Eva Perón la echa, pero a Chaco Eva manda a... no me acuerdo qué relación tenía, una familiar de Solveira Cáceres. Solveira Cáceres es un militar de gendarmería que reprime en Chaco entre el 43 y 45, tortura, mata a un montón de gente, y que después dirige la sección especial de la policía. Es el que dirige la represión peronista. Bueno, una pariente de él va a Chaco, que es justo donde él había venido reprimiendo, con lo cual lo ubicó en algún lugar donde él quería. Así hay otros casos. Ese caso justo me llamó mucho la atención, pero no tiene vida, no tiene continuidad, porque en general las delegadas censistas llegaron a tener más poder que los gobernadores en un momento. Y desde siempre Eva Perón buscó que tuvieran relaciones con la dirigencia local, pero que aparecieran como un poder independiente, que está siempre controlando el curso de las actividades en las provincias. Algo que se iba a preguntar, ¿qué tanta independencia tenía el movimiento peronista femenino respecto al movimiento femenino? Es decir, ¿respondía de alguna manera, no? ¿Era controlado? A ver, Eva Perón respondía en todo a Perón. Y el Partido Peronista Femenino en vida de Perón, de Eva, responde en todo a ella. No hay margen de movimiento en ningún aspecto. Imagínate que si vos querés ir a hablar con otro dirigente de tu partido y no podés, eso solo está. Hay otras cosas. Cuando se eligen diputadas, que en la elección del 51 la mujer no solo puede votar, sino que puede ser elegida, ¿sí? Eva Perón elige ella 23 mujeres que van a estar en las listas. A esas 23 mujeres les hace firmar cartas. Primero, ellas no supieron hasta último momento que iban a entrar en la lista. Es más, no supieron hasta el último momento que la mujer iba a poder ser elegida. ¿Qué quiere decir? Eva Perón siempre le decía a las mujeres del Partido Peronista Femenino: vamos a votar, pero no nos van a poder votar. No se sabe si eso es parte de que ella misma no lo sabía o lo que más parece, que quiere desalentar ambiciones personales, que nadie quiera construir una carrera. A último momento le dicen: sí, nos van a poder elegir y las candidatas son estas 23. ¿Sí? Y lo que le dice ella a las elegidas, alguna de las elegidas le plantea alguna duda: ¿qué voy a hacer? No tengo formación. Y Eva Perón le dice, como Perón le trató de decir a Luis Gay en la CGT: no te preocupes, que yo te digo lo que tenés que hacer. Efectivamente, se va a buscar en esas legisladoras una fidelidad absoluta. De hecho, Eva Perón les hace firmar cartas. Era común que Perón hiciera firmar cartas a sus funcionarios, cartas de renuncia sin fecha. Pero acá, con las legisladoras femeninas, hay una vueltita de tuerca más, que es que lo que les hace firmar, aparte de la renuncia sin fecha, es una carta. Una carta simulada que tienen que escribir a algún pariente o amigo diciendo
que ellas en realidad no comulgan con el peronismo y que están en el peronismo solo por cuestiones oportunistas. La idea era, si alguien sacaba los pies del plato, estaban esas cartas, uno para que renuncie y dos para defenestrarla de tal modo de no poder hacer carrera propia, ¿sí? Esto de las cartas de renuncia, no sé si justo quedó en la selección, ustedes tienen una selección de documentos del GOU para trabajar en prácticos. El Grupo de Oficiales Unidos que arma Perón, es donde Perón empieza a usar esta práctica de las cartas de renuncia, ¿sí? Él, como coordinador, juntaba todas las renuncias sin fecha de todos los miembros del GOU. Es una muestra de fidelidad y de lealtad, ¿sí? Hay muchos testimonios de estas cartas. Las legisladoras pensaban que era una idea de Eva Perón y que Perón no sabía. Esto lo hizo Eva, si Perón se enterara lo hubiera matado. La verdad es que Perón viene haciendo eso desde el 43. Acá hay solo una vuelta de tuerca. Y que Perón sabía de las cartas porque apenas es el golpe, al mayordomo presidencial lo manda a quemar esas cartas puntualmente. Entonces, cuando es el golpe del 55, Perón le da a Renzi, el mayordomo presidencial, la orden de quemar esas cartas. Entonces, Perón estaba al tanto, evidentemente. Y efectivamente, las cartas de renuncia en algunos casos se usaron. Cuando fue la ley de divorcio, que alguna diputada que había sido elegida, que venía del sector católico, no quería avalarlo, apareció la carta de renuncia y esa persona se enteró de golpe que había renunciado, ¿sí? Las cartas esas estaban. Entonces, el Partido Peronista Femenino es muy vertical, ¿sí? Con mucha segregación de género, con mucho refuerzo de todos los valores tradicionales de género. Las mujeres hacemos esto por sacrificio, las mujeres hacemos esta tarea que es nuestra natural. Las unidades básicas femeninas tenían 2 tareas obligatorias. Toda unidad básica femenina tenía que dar curso de corte y confección y clases de alfabetización, ¿sí? La tarea de la mujer era esto: ser madre, maestra. En ese universo nos estamos moviendo. Otro elemento que aparece es que aparece en el discurso, que por un lado se habla de Partido Peronista Femenino y por otro lado se habla de movimiento femenino. Muchas veces en el discurso, para evitar ser demasiado confrontativo y porque pensaban que de esta manera atraían más a las mujeres a la participación, se habla de movimiento y no de partido. Lo mismo, esto de delegadas censistas. ¿Qué son las delegadas censistas? El partido, cuando se arma, dicen que la primera tarea que tiene es saber cuántas mujeres peronistas hay y organizarlas. Y entonces que las van a censar. En realidad, censarlas es afiliarlas. Lo que procede es afiliarlas, las cuenta, pero porque las afilia. Pero la idea de afiliación suena muy masculino, damos la idea de censo, ¿sí? Por eso la idea de delegadas y subdelegadas censistas, ¿sí? Esos elementos aparecen en todo momento. En relación a esto de los valores que aparecen, hay un elemento importante, un hito importante, que quizás condensa en gran medida la mayor parte de las tensiones del partido en torno al discurso de género del peronismo. El discurso de género del peronismo está lleno de tensiones. ¿Por qué? Por ejemplo, toda la ideología
que se reproduce constantemente y no es solo la razón de mi vida. Piensen que la razón de mi vida es texto obligatorio en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, etc. Pero aparece en los actos culturales, en las propagandas. Se machaca con estos ideales donde la mujer debe quedarse en la casa, donde la maternidad es el rol de la mujer, es su rol divino, esto asociado a un discurso religioso muy omnipresente también, ¿sí? Ahora, ese discurso en algún punto entra en cierto grado de tensión con la práctica. La mujer tiene que quedarse en la casa, pero tiene que estar en la unidad básica. La unidad básica, en la fecha de campaña, habría de 8 de la mañana a 22 horas. Hay indicaciones de cuánto el horario normal y el horario en elecciones. Más de 12 horas tenía que estar la delegada censista ahí. Tenía que estar recorriendo la provincia y yendo a visitar a la subdelegada de cada localidad. Es obvio que en esos casos el discurso no se condice con la práctica, como no se condice en el mismo caso de Eva Perón. Ahí hay una tensión muy fuerte. De todas formas, hay un punto donde esa tensión es relativa. ¿Por qué? Porque ya la vimos antes en otros movimientos, también conservadores en cuanto a valores de género. La Acción Católica. La Acción Católica dice que la mujer se tiene que quedar en la casa y organiza a miles de mujeres, madres de familia, para ir a activar en los barrios a defender estas ideas. ¿Sí? En ese sentido está la misma tensión. ¿Sí? Y en última instancia tenemos una activación política de un grupo importante, masivo de mujeres, pero que hace propaganda política y campaña y un discurso que afecta a millones de mujeres. ¿Se entiende? La participación política de una cantidad de mujeres lo que hace es multiplicar un discurso que es reaccionario para todas las mujeres en torno a estos valores de género. Sí es cierto que después del golpe va a haber una apertura, que quiere decir, así como las iniciativas obreras contenidas bajo el peronismo por la represión se liberan después del golpe, vamos a ver lo mismo después del 55. Algunas de las delegadas censistas van a tener una participación importante en la resistencia, ¿sí?, peronista. Con lo cual ahí van a desarrollar otro camino. Pero una cosa es el peronismo en el poder y otra cosa es el peronismo fuera del poder, ¿sí? Bien. Esta misma tensión entre lo que se dice y lo que hace llega a su punto máximo en el momento en que se promueve la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia. Ahí hay varias cuestiones. Primero el contexto. Perón había ido con un vice neutro, Quijano. No era nadie, no le molestaba a nadie, no podía hacer sombra a nadie. Ahora, para la reelección se perfilaba un candidato, Mercante. ¿Sí? Mercante, muchos peronistas ni saben que existió, pero Mercante era el corazón de Perón. Las masas en el 45 cantaban: con Perón y Mercante la patria va para adelante. Es la mano derecha de Perón, es el gobernador peronista que hizo un montón de obras, pero no nos quedó, pero el gobernador que vino después le sacó todas las placas. Mercante dirigió la asamblea del 49 que sancionó la nueva Constitución Nacional. Tenía un gran prestigio. Y antes de que Perón habilitara la reelección, se discutía su nombre para ser el candidato a presidente. La reelección lo desplaza de ahí, pero todavía aspira a vicepresidente. De hecho,
el laborismo lo apoya, sectores del peronismo que viene del radicalismo lo apoyan, tiene un plafón muy importante. Es más, dirige, tiene los puestos, el mercantismo tiene los puestos clave dentro del partido peronista masculino. Por lo tanto, hay que desplazar a Mercante. ¿Sí? Este desplazamiento de Mercante, en gran medida, se hace bajo la vía de la campaña de Eva Perón. En La razón de mi vida, Eva misma dice, yo acepté que, yo nunca quise ilusionarme demasiado, sé que el general usó mi nombre para obturar otras pretensiones, o sea, para bloquear la candidatura de Mercante. ¿Sí? Efectivamente, esto era así. Ahora, una vez que se lance esa campaña, y hay que tener en cuenta que atrás de Eva Perón hay sectores del peronismo, de las distintas fracciones, que están alineadas con ella, en la medida que no hay posibilidad de discusión política pública dentro del partido, las discusiones pasan por discusiones faccionales. Ponemos a esta persona o a esta otra, pero atrás de esta persona aparecen distintas fracciones del movimiento. La CGT, distintos sectores, todo lo que es Ministerio de Educación con Menéndez de San Martín, el secretario de prensa, que es muy poderoso, maneja toda prensa, y la CGT son grupos que están atrás de Eva Perón. ¿Sí? Que la carrera de uno y otro está muy interrelacionada y que promueven a Eva Perón. Entonces, una vez lanzada el nombre de Eva Perón, más no sea para bloquear el de Mercante, eso toma vida propia. ¿Sí? Lo impulsa la CGT, lo impulsa Eva en el Partido Peronista Femenino. Eso crece. ¿Sí? Y se llega entonces al acto en el balcón donde la CGT pide a Eva Perón que acepte su candidatura. Sí. Hay muchos trasfondos, ella ya estaba enferma, pero también ya a esta altura hay presiones de Perón porque baje la candidatura. Gente del entorno de ella, del Partido Peronista Femenino, dice que la semana anterior vivió sufriendo, que la llamaba, una delegada, Ana Macri, la llamaba todo el tiempo y le decía, no sé qué hacer, Perón no me habla. Le pregunté qué tengo que hacer y me dice, tenés que cumplir con tu conciencia y nada más. Y 3 delegadas dicen que incluso ella en un momento se decidió a enfrentarlo, a decir, bueno, ¿y si agarro la candidatura qué? Y Perón le contestó, aparentemente, son 3 testimonios, agarro la radio y te hundo para toda la vida. Agarro la radio y te hundo para toda la vida. O sea, evidentemente, Perón no quería la candidatura de Eva Perón, la usó para bloquear la de Mercante. A Mercante lo apoyan muchos sectores, lo apoya, por ejemplo, todo el sector militar. ¿Sí? Y Perón sostiene esa candidatura, permite la atención hasta último momento para descartar esa figura y luego fuerza el renunciamiento de Evita y vuelve a colocar a Quijano. O sea, otra vez a alguien que no pueda hacerle sombra y que fuera neutral, que no generara un desbalance dentro del movimiento. Perón necesitaba a Eva Perón como su ala izquierda en muchas cosas, como el discurso más radical donde él se centraba. Ponerla en el lugar de vicepresidenta, además de todos los elementos de si era disruptivo o no de género, alteraba esa idea de él estar en el centro mediando entre las distintas fracciones. Ahora, el renunciamiento de Evita va a tener consecuencias negativas para los valores de género. A partir de ahí, el renunciamiento va a ser encumbrado como el valor de género femenino por excelencia. Las mujeres nos sacrificamos, las mujeres damos todo por nada. No esperamos nada a cambio. Y Eva Perón misma va a usar ese argumento permanentemente. Cuando de golpe le dice a las
dirigentes de su partido. Sí vamos a ser candidatas a diputadas. Son estas 23. Y obviamente, la sorpresa de algunas y la sorpresa negativa de otras. Para anular cualquier reclamación, Eva dice, ninguna debe quejarse. Si se quejan y piensan, ¿por qué no yo?, ya con eso tienen la razón de por qué son descartadas. Porque la mujer debe sacrificarse, no debe aspirar a nada, debe renunciar. Y yo se los pido a ustedes porque yo misma lo hice. ¿Sí? Entonces, el renunciamiento opera como un valor permanente en la mujer. ¿Sí? No aspirar a nada. De hecho, parte de la selección de las 23 que van a legisladoras, la idea era, si alguna buscaba ser legisladora, esa no. ¿Por qué? Otra vez, la iniciativa no está bien vista. La iniciativa implica independencia, ¿sí? Y no es un valor premiado. Lo que se premia es la lealtad, la sumisión, ¿sí? Y el renunciamiento. Tras la muerte de Eva Perón, el Partido Peronista Femenino estuvo 18 meses a cargo de Perón. Perón fue el presidente del Partido Peronista Femenino durante 18 meses, hasta que nombraron a Delia Parodi. Delia Parodi es un personaje bastante interesante, poco estudiado, la verdad se merecería una biografía. Difícil el rol de tener que suplantar el puesto donde había estado Eva Perón. Delia tiene un lugar activo y tiene además cierta iniciativa y cierta trayectoria posterior. No sé si la mejor, dentro del peronismo, después del 55, actúa con la facción de Bandor, ¿sí? Pero es una persona que va a tener una trayectoria política propia, ¿sí? Venía de dirigir... de ser dirigente de la capital y había estado dentro de los municipios en el barrio de Belgrano. Tiene un sesgo más pequeño burgués, le va a dar al Partido Peronista Femenino un sesgo más pequeño burgués, ¿sí? Pero también trata de darle un sesgo un poco más democrático. Por ejemplo, esta prohibición de ir las mujeres del partido a los actos de los varones se levanta. O trata de promover la idea de que las mujeres de la unidad básica eligieran a la dirigente de la unidad básica. ¿Sí? Eso no llega a serlo. Además, bueno, hay otro elemento que su actuación coincide con el momento en que el peronismo rompe con la Iglesia, ¿sí? Y entonces le va a dar necesariamente un tono más radical a todos los valores de género relacionados con ello. Hasta ese momento la Iglesia había tenido un rol clave en todos estos elementos, en la educación, los valores de género, etc. Acá traje para mostrar este periódico, que es el periódico que saca el Partido Peronista Femenino, en el 55 lo saca, ya con Parodi. Pero algunos valores femeninos tradicionales se mantienen, otras cosas se mantienen. Dentro de esta revista, el primer número de esta revista publica el Decálogo de la Mujer Argentina. Es eso que está acá, Decálogo de la Mujer Argentina, y ahí lo transcribí. Serás buena esposa, buena hija, mejor madre y maestra. Deberás ayudar a todo ser. Inculcarás en tus hijos las virtudes, bla, bla. No atacarás a nadie, y menos a otra mujer. No derrocharás. Recuerdan lo que decía el segundo plan quinquenal, que la mujer peronista camine, ¿sí? Ahorre. Colaborarás en la enseñanza primaria, te interiorizarás en la doctrina nacional, apoyarás la obra de gobierno, denunciarás a quien corresponda. A esto puede tener dos elementos. Uno, en relación a la campaña de abaratamiento de la vida, denunciar al comerciante que cobra de más. Pero por otro lado, en estos últimos años de gobierno, cobra mayor impulso dentro de las tareas del Partido Peronista Femenino, las tareas de inteligencia y la denuncia de los opositores. Desde sus inicios, el Partido Peronista Femenino había tenido que
enviar listas de opositores o gente que no quisiera afiliarse, con su nombre y su lugar de trabajo. En esta época hay cesantías masivas de empleados públicos no peronistas. El Partido Peronista Femenino tenía específicamente esa tarea, ¿sí? Las mujeres del partido... Piensen que no hay opinión pública, no hay forma de testear la opinión pública. Todos los diarios, desde el 49 en adelante, y ya desde el 52 muy masivamente, responden al oficialismo. Y los que quedan de la oposición quedan con muy pocas hojas, con autocensura, porque si no los cierran. Entonces, no hay una expresión de la opinión pública. ¿Cómo se entera el gobierno qué piensa la gente? Las militantes del Partido Peronista Femenino. Su tarea era ir a los comercios, a las colas del transporte y escuchar qué se dice. Y después reportarlos. Dentro de estos archivos que digo que hay en AGN, que no se conocían, etc., encontré 2 lindas carpetas de los reportes de las delegadas del Partido Peronista Femenino sobre la situación ambiente. Muy interesante por muchos motivos. Uno, no viene al caso ahora, nos permiten ver el clima político del 55 en más detalle. Y 2, nos permiten ver algunas cuestiones. Efectivamente, porque el Partido Peronista Femenino tiene elementos duales muy fuertes. A cargo de unidades básicas femeninas en la capital federal hay empleadas públicas que eran de un ministerio y le dijeron andá a dirigirla a trabajar en la unidad básica femenina. Es gente que no tiene militancia del peronismo. Es gente que viene el golpe del 55, cierra con llave y se va a la casa y espera volver a poder trabajar en la oficina en ministerio, ¿sí? Y esto está probado porque alguna de estas personas, por ejemplo, una mujer que dirigía Unidad Básica Peronista, había pedido volver al ministerio, porque no quería dirigir la Unidad Básica Peronista, y la echaron del trabajo. Y después pusieron a otra persona. Entonces, tenés dirigentes de la Unidad Básica Peronista armadas con esta estructura, empleado público trabajando ahí. Pero hay otra gente que sí es peronista y muy comprometida. Por ejemplo, lo ves cuando van a espiar qué es lo que se dice en las iglesias. A eso van las personas que están más comprometidas con el peronismo. Y de repente dicen, bueno, allá nos dicen las loquitas del Partido Peronista Femenino. Y en su recorrida por las iglesias, etcétera, se ve un compromiso muy fuerte con el peronismo y incluso con una ruptura con los valores religiosos. En algunos casos, en otros casos no. Hay casos donde los informes de las reuniones te dan cuenta de que el conflicto con la iglesia parte al medio del partido. Y que gente que iba a las unidades básicas a partir del conflicto con la iglesia deja de ir. Pero bueno, hay muchos casos diferentes en torno a esto. Datos decorativos. Esta revista del Partido Peronista Femenino, al igual que las secciones femeninas de los diarios de la época, la mayor cantidad de hojas están dedicadas a esto. Cine, consultorio amoroso, moda, ¿sí? En ese sentido, la mayoría va en el sentido de reproducir valores de género tradicionales. En este diario encontramos, sin embargo, en la última página algo que desentona un poco, ¿sí? Que tiene que ver con el nuevo sesgo de los últimos años del peronismo. Por ejemplo, lo mismo que está la creación de la UES, la importancia del deporte, ¿sí? Aparece 2 notas, una nuestras atletas y otra, que copié porque no se lee el título, la mujer puede ser madre y deportista a la vez. Aparecen otros valores un poco disonantes, ¿sí? En el 54-55, a partir del conflicto con la iglesia, el gobierno cambia radicalmente la postura en varios ítems. Saca una ley de divorcio que sale de un día para el otro, Parodi presenta en el Congreso y al otro día sale votado.
No es tan así con el tema de los hijos ilegítimos. El peronismo se jacta de haber dado igualdad legal a los hijos ilegítimos. No es así. En ese momento, en los 40, había 3 tipos de hijos para la ley. Los hijos matrimoniales, los naturales, que no eran matrimoniales, pero eran hijos de una pareja que si quisiera pudiera casarse, y los hijos adulterinos, los hijos sobre todo de un hombre casado, ¿sí? En esos casos, ¿qué pasaba? Quien tenía derecho pleno a la herencia era el hijo matrimonial. El hijo natural, si el padre lo reconocía, tenía derecho a 1/4 de la herencia. O sea, lo que le correspondería era 1/4 de lo que le correspondería a un hijo legítimo. Y el hijo adulterino no tenía derecho a nada, ni a alimentos, ni a herencia, ni siquiera a reivindicar y conocer la identidad de su padre. En el 46, Cipriano Reyes plantea una ley de equiparación de todos los hijos. No le hacen caso. Tiene mucho peso en esta época dentro del comunismo, o sea, en la sociedad, la UMA, la Unión de Mujeres Argentinas, una organización femenina creada por el comunismo y que reclama durante todo el periodo el divorcio y la igualdad de los hijos. En el 54 el peronismo presenta un proyecto de ley para la igualdad de todos los hijos. La Iglesia pide una cita con Perón y se levanta el proyecto. Perón tiene una cita con todas las delegadas del Partido Peronista Femenino y otros sectores del movimiento. Los encomienda a seguir la disciplina y lealtad peronista y presenta otro proyecto aprobado por la Iglesia que lo que hace es dividir a los hijos en 2, legítimos e ilegítimos, matrimoniales y extramatrimoniales. Y con los extramatrimoniales tienen menos derechos que los hijos matrimoniales. Apenas la mitad de la herencia de lo que recibiría un hijo legítimo, matrimonial. La Iglesia hacía de esto un punto central porque dice, si los hijos extramatrimoniales tienen los mismos derechos, la familia se va al diablo y no podemos permitirlo, ¿sí? En este punto, la Argentina fue tremendamente atrasada a otros países, incluso Latinoamérica. Países latinoamericanos ya tenían la igualdad de los hijos en esta época. Y bajo el peronismo no se sanciona. El peronismo saca esta ley intermedia y sale a festejarla, pero los diarios católicos festejan la ley también. Ganó la Iglesia, ¿sí? Como bajo Cristina no se sanciona la ley del derecho del aborto gratuito, bajo el peronismo no hay igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Recién se consigue en el 85 en la Argentina. Es un atraso gigantesco. Tiene que ver con el tremendo peso que tiene en la Argentina la Iglesia, peso que en gran medida el peronismo le allanó, le facilitó. Y también saca esta ley, en esto de pelearse con la Iglesia, saca esta ley, que es la ley de profilaxis, que habilita la instalación de prostíbulos si son controlados por el Estado, ¿sí? Más adelante, en los otros viernes, vamos a estar en el taller de género discutiendo con distintos sectores del feminismo entre regulacionismo y abolicionismo. Pero bueno, desde mi punto de vista, esta no es una ley feminista. Ahora, ya me falta poquito, cierro y abro. ¿Qué pasa luego? Esto en realidad, que una autora llamó jacobinismo tardío del peronismo, ¿sí? En realidad es coyuntural y está dado por las necesidades de esta pelea momentánea con la Iglesia. En el 73, al gobierno vuelven los sectores más tradicionales. El ministro de Educación del 73 del peronismo es el mismo Ivanišević, que había estado bajo el peronismo clásico y que apuntalaba valores conservadores, tanto en género como en otros espacios. Es el ministro que va al Salón Nacional a inaugurarlo y dice que los pintores deben reflejar la felicidad del pueblo. Los que no lo hacen y usan otros estilos pictóricos son degenerados, amorales y drogadictos.
ese grupo, ese sector del peronismo es el que estuvo el 95% del tiempo del gobierno peronismo clásico, hasta finales del 54, y es el que vuelve al poder con Perón en el 73. ¿Sí? Los valores del peronismo en ese sentido se reafirman más bien como tradicionales, al menos desde la dirección oficial del peronismo. Perón en los discursos del 73 a las mujeres llama a las mujeres, va a recomendar, cambia una cosa, va a recomendar la participación económica femenina. Los obreros piden salarios muy altos porque son cómodos y no quieren que la mujer trabaje. La mujer tiene que trabajar y los salarios argentinos tienen que bajar. Ese es el discurso en cuanto a trabajo en el 73. Y en cuanto a la mujer y su rol en el movimiento, la mujer debía, en tanto madre, participar del movimiento y ayudar a civilizar y a moderar las tendencias radicales que habían emergido en el movimiento. Perón llama en el 73 a la mujer a ayudarlo a domesticar la vida política del país. En ese sentido, los valores del género del peronismo en el poder son básicamente conservadores. Los radicaliza en el momento en que, en una confrontación particular, necesita ampliar su base social y responde a una demanda a largo tiempo extendida desde la sociedad de cara al conflicto con la Iglesia. Pero cuando vuelve al poder, y eso que en el 73 ya Perón no necesita los votos de la Iglesia, vuelve a poner la gente de la Iglesia en los puestos claves que influyen en la formación de las mujeres, como la educación. ¿Sí? Eso. Había preguntas por ahí. Dos preguntas chiquitas. La primera, ¿la ley de divorcio no es del 87? Sí, porque cuando llega la Libertadora, deroga la ley peronista. Pero por 5 meses, 5 o 6 meses, pues es de finales de... Todas estas leyes son de diciembre del 54. Todas esas leyes son de diciembre del 54 y entran en vigencia en el 55. Abril, mayo del 55 tienen una validez de 4 meses, pero por ejemplo, temas a investigar. ¿Qué pasó en la Argentina cuando la prostitución y los prostíbulos fueron legales? Hubo menos prostitución, más trata, menos trata. Son elementos que son interesantes para discutir, para investigar, no solo de cara al momento, sino también de cara a hoy. ¿Qué debemos hacer de una prostitución? ¿Reglamentarla? ¿Abolirla? ¿Cuándo es mejor la condición de la mujer? ¿En uno u otro caso? Son temas a investigar. La otra pregunta chiquita que tenía era, cuando nosotros hablamos de peronismo clásico, quiere decir este peronismo que se lleva bien con la Iglesia. No, cuando hablo de peronismo clásico estoy hablando de los 2 primeros gobiernos peronistas, del 46 al 55. De todas formas, el peronismo que se lleva bien con la Iglesia es desde sus inicios, si querés remontarlo hasta los antecedentes del golpe militar, desde el 43 hasta septiembre del 54, hasta mediados del 54, finales del 54, es ese peronismo. El que se lleva bien con la Iglesia es ese peronismo. La mayoría de las medidas del peronismo, los manuales escolares, las directivas, están vinculadas a eso. Lo otro aparece más como un cambio de último momento. Por ahí da para largo, pero ¿qué vinculación, qué relación tenía el movimiento peronista femenino con otros movimientos femeninos? ¿Lo sabía tal vez en primer lugar? ¿No lo sabía? ¿Cómo lo nucleado? El movimiento peronista femenino está muy separado de otros movimientos dentro del peronismo. Se lo quiere mantener así para que no entren en las internas que entran en otras partes del partido. No tiene relación como tal, no tiene relaciones, muy centrado en sí mismo. Sí hay otros movimientos en el periodo. Talla bastante fuerte el movimiento comunista, la Unión de Mujeres Argentinas, tiene mucho peso y logra hacer eje, logra crecer sobre todo por las demandas desatendidas del peronismo. Esto del divorcio, los hijos, igualdad de los hijos legítimos y otros elementos quizás más generales como promover la campaña de paz. Cuando Perón quiere mandar gente a la guerra de Corea,
La Unión de Mujeres es uno de los pilares de la campaña por la paz, que tiene mucha incidencia. Piensen que en Rosario, cuando Perón dice vamos a mandar gente a Corea, en Rosario, los obreros de Rosario se levantan, son obreros peronistas, pero se levantan, van a la plaza, los reprimen, pero al otro día Perón dice voy a hacer lo que el pueblo quiere y no manda a nadie a Corea. Con lo cual, y ese tipo de consignas, la paz y el no envío de tropas, era una de las consignas que motoriza el PC, pero sobre todo a través del movimiento de mujeres bajo la idea de mujer argentina, no mandes tus hijos y tus esposos a la guerra. Y es una campaña muy fuerte, muy constante de la UMA, que tiene su peso. ¿Sí? En eso, si bien el PC había pifiado en otras cosas, se reacomoda bastante rápido en ese punto. Pero no hay diálogo, no hay interacción. La dinámica de la vida política en ese momento no lo permitía. Sí. Quedó medio bien la pregunta por ahí levantar la mano hace rato, pero no me quedó claro cuando decías que la candidatura de Eva es para desplazar a Mercante. O sea, ¿por qué se lo quisiera desplazar si era la mano derecha? ¿Algo es específico particular? Mucha legos. El poder no se comparte. Perón organiza un movimiento que es personalista y basa toda su construcción en eso. Todas las figuras más cercanas a Perón en los inicios de la carrera son desplazadas, todas. O sea, el único diario que publicó la noticia del 17 de octubre y que hizo propaganda con Perón, al director de ese diario lo sacan del diario, lo desplazan, le compran el diario y después lo sacan de la dirección del diario, a Colom. Esto va a pasar con todas las figuras. De hecho, el movimiento peronista en forma retrospectiva aparece como sin otras figuras. ¿Sí? Aparece Perón y Evita y nada más. Pero esa es la propaganda oficial. En el surgimiento hay otras figuras. Pero la construcción del poder mismo busca desplazarlas y borrarlas, a pesar de que son figuras que se cuidan mucho de esa confrontación. No sé. Mercante le dice siempre a su esposa, cada vez que su esposa va a inaugurar alguna obra en la provincia, querida, no te olvides de decir que le debemos todo a Perón y Evita. Antes de que salga le dice, recordá esto. O sea, están cuidándose, pero no hay cuidado que valga. El tipo tiene un peso propio, tiene peso en el ejército. Mercante es el tipo que le abre los sindicatos a Perón. ¿Sí? Porque es hijo de un dirigente ferroviario y es el que lo ayuda a armar la Secretaría de Trabajo y Previsión y tenía lazos con los sindicatos antes que él. Perón, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, quería poner a otra persona. A Mercante lo defiende el laborismo, la CGT. Tiene un peso propio muy grande, con más razón para desplazarlo. Por más que haya sido su amigo de años en la época militar, un montón de cosas, le hace sombra. Y el peronismo es Perón y punto. Y eso debe correrse. De hecho, también supuestamente hizo un buen gobierno en la provincia de Buenos Aires y el tipo desaparece. Pero así desaparecen otras figuras. En el momento en que Perón llega al poder hay varios ministros muy importantes con mucho peso propio. Por ejemplo, Bramuglia, es un abogado que viene de los sindicatos, es el que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bramuglia llega a tener reconocimiento internacional, intercede en la crisis de Berlín cuando se divide Alemania, etc. Todo el mundo elogia a Bramuglia. Alguien le dice, si hubiera nacido en Estados Unidos sería presidente. Y a Bramuglia también lo bajan. Llega al punto, la mujer de Bramuglia se dan cuenta que lo van a bajar, porque Bramuglia va a acto de gobierno y en la foto de los diarios no aparece borrado, al estilo de Stalin con Trotsky. Perón va haciendo eso con sus colaboradores. De los colaboradores a la primera hora sobrevive muy poco. Borlenchi, el ministro de Interior, que llega hasta el 55 y que es del riñón y es una pieza clave y que Perón lo sacrifica para quedar bien con la iglesia. Pero ya al 52, fuera de Borlenchi, casi no quedan figuras de la primera hora del peronismo.
Sí militares de segunda orden, gente vinculada a la iglesia, pero no los peronistas que uno podría decir, este podría ser un sucesor. Cualquier candidato a sucesor fue corrido de escena antes. Sí. Bueno, me refiero también respecto a este punto. Por el lado de la candidatura de Mercante, entonces estaba el laborismo, lo apoyaban también los militares. El radicalismo. El radicalismo y el Partido Peronista en su conjunto. La candidatura de Evita la proclama la CGT, porque el Partido Peronista ya había proclamado como candidato a vicepresidente a Mercante. Pero entonces la CGT también tiene una pata en la candidatura de Mercante, ¿no? No. Para la CGT apoya a Mercante en el 46, para la reelección apoya a Evita. ¿Sí? Si les parece, después podemos seguir discutiendo. Queríamos vamos a cerrar, pues queremos proyectar la película y que nos quede tiempo para la discusión y el debate posterior. Así que si quieren cortamos acá, igual a mí los viernes me ubican o me escriben por mail y vemos. De la blancura la mugre ajena, en nombre de quienes cuidan hijos ajenos.